Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más fascinantes y misteriosas de la literatura española, El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaité. Y os aviso, esto no es solo una novela, ¿eh? Es un viaje alucinante a la memoria, a la fantasía y, sobre todo, al misterio de cómo se crea una historia. Así que, vamos allá. Para empezar, imaginemos la escena. Es una noche de tormenta. Nuestra narradora, una escritora con insomnio, está en ese estado tan curioso de duermevela. Ya sabes, medio dormida, medio despierta. De repente, suena el teléfono, y al poco alguien llama a la puerta. Este es el punto de partida, la chispa que lo enciende absolutamente todo. Y claro, aquí es donde empieza lo bueno, la pregunta que nos va a rondar la cabeza todo el tiempo. Pero, ¿quién es este hombre de negro tan misterioso? Porque creedme, su identidad es la pieza clave de todo este puzzle. Vale, para empezar a tirar del hilo, vamos a ver cuál es su primera gran función. Resulta que este hombre es, ni más ni menos, que la llave que abre una puerta. Una puerta muy, muy especial, la que da al pasado de la narradora. Y esa puerta nos lleva al cuarto de atrás. Pero ojo, que no es una habitación de verdad, ¿eh? Es un lugar simbólico, un espacio dentro de la mente. Es como el desván de nuestros recuerdos, donde guardamos todo lo olvidado de la infancia, la creatividad, la historia que nos ha hecho ser quienes somos. Un sitio al que, por cierto, no se puede entrar así como así, se necesita un catalizador. ¿Y cómo lo hace? Pues resulta que la conversación con él se convierte casi en una sesión de psicoanálisis. Con sus preguntas la hace viajar a la España de la posguerra y de repente, como por arte de magia, empiezan a aparecer objetos que son pura memoria, ¿no? Un costurero, una vieja carta de amor, un grabado. Cada objeto es un interruptor que enciende un torrente de recuerdos. Pero a medida que la noche avanza, la figura de este visitante se vuelve más y más extraña, más ambigua. Y te preguntas, ¿este hombre es real? ¿Es parte de un sueño? ¿O es algo un poquito más oscuro? Toda la novela, de principio a fin, se mueve en esa duermevela que decíamos. Es un limbo, un estado de semi-inconsciencia donde las fronteras entre lo real y lo imaginado se difuminan por completo. Martín Gaité nos mete de lleno en una atmósfera de sueño súper surrealista, donde, la verdad, cualquier cosa puede pasar. Y aquí está la gran contradicción, lo que nos vuelve un poco locos. Por un lado, la visita tiene cosas de lo más normal, una charla, una taza de té, pero al mismo tiempo empiezan a pasar cosas que no tienen ninguna explicación. Los folios en la máquina de escribir se multiplican solos, aparece una cajita dorada con unas píldoras mágicas, y hasta la tormenta parece que ha venido con él. Esa tensión entre lo normal y lo fantástico es, bueno, el corazón de la novela. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué o quién es este hombre? Pues aquí está la genialidad de la novela. No hay una única respuesta. Es un juego. Podría ser un alter ego de la propia escritora. O a lo mejor una encarnación del diablo que conectaría con ese grabado de Lutero que anda por la casa. También se ha dicho que podría ser el lector ideal, ese con el que todo escritor sueña. O simplemente la personificación de su inspiración, de su musa creativa. Pero cuidado, que este personaje no solo está ahí para abrir la puerta de los recuerdos. No. También es una especie de arquitecto de la creatividad. Le propone una forma de escribir totalmente rompedora. Su filosofía se resume en una palabra: caos. Le anima a que se olvide de la lógica, a que abrace el azar, lo espontáneo. Le dice que desordene sus recuerdos, que rompa con las estructuras fijas para que la inspiración fluya de verdad. Básicamente, que vea que hasta en lo más cotidiano puede haber arte. Y todo esto se simboliza en un regalo muy especial. Una cajita dorada con unas píldoras que sirven para, atención, desordenar la memoria. Obviamente, esto no es literal. Es una metáfora potentísima sobre cómo hay que romper los bloqueos creativos, destrozar el pensamiento lineal para poder crear algo de verdad original. Y si pensamos en la época en la que se escribe esto, en la España de la transición, pero mirando hacia atrás, al franquismo, este acto de crear desde el caos, cobra un significado mucho más profundo. Escribir se convierte en una forma de rebelión, de subvertir ese silencio que se imponía a las mujeres. La novela, en el fondo, es una crítica muy aguda a los modelos de mujer que imponía el franquismo. Pensemos en la sección femenina, por ejemplo, que no era una simple organización, sino una maquinaria para educar a las mujeres a ser únicamente esposas y madres, sumisas y calladas. Martín Gaité rechaza todo eso. Y frente a esa represión, la imaginación y la escritura son su vía de escape, su espacio de libertad. Un contraste brutal, por cierto, con la libertad que ella ya ve en su propia hija, que es de otra generación.
Y todo este viaje nos lleva, por fin, al final de la noche, a la gran revelación. Aquí es donde el misterio del visitante y el de la propia novela, por fin, encajan. Pero para entenderlo, necesitamos un concepto, una palabra clave, metaficción. ¿Y qué es eso? Pues para que nos entendamos todos, es cuando la ficción habla de sí misma. Es un libro que, en cierto modo, sabe que es un libro y juega con ello. Y aquí viene el momentazo. El hombre de negro se ha ido, la narradora se despierta del todo y ¿qué encuentra encima de la mesa? Un montón de folios ordenados, un manuscrito terminado. Y el título de ese manuscrito es, efectivamente, El cuarto de atrás. Ahí está, la revelación final. Toda esa conversación con el hombre de negro, esa noche tan rara de recuerdos, de caos, de fantasía, era el propio acto de escribir el libro. El proceso de creación se ha convertido en la historia misma. La autora, el personaje, la historia y quien lee, todo se funde en una sola cosa. Es una genialidad. Y la novela nos deja así, con una pregunta final que se queda resonando en la cabeza mucho tiempo. Si este libro ha nacido de un sueño, de un encuentro que quizás nunca fue real, entonces, ¿qué es más real? ¿Lo que vivimos o lo que imaginamos? Ahí queda eso, una reflexión increíble sobre cómo funciona la memoria y el arte de crear.